Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo aquel que sintonice este podcast sin nombre ni temática. El día de hoy, en este bello episodio auspiciado por Pepsi, no es cierto. La verdad es que no, deberían. Somos el podcast número 1 en Groenlandia, en Pakistán y en Turkmenistán. Muy bien, el día de hoy eh, tomando un poquito el tema de lo que yo les platiqué en el programa de la semana pasada, que fue lo de operacionalización de una variable, eh, cómo tenemos que empezar a construir un instrumento. Hoy vamos a ver cómo se construye un instrumento para poder realizar el test. Tenemos que seguir una serie de pasos fundamentales que son algo así como los 10 mandamientos, más o menos. Primero tenemos que hacer las redefiniciones fundamentales, la revisión enfocada de la literatura en instrumentos pertinentes, la identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores, la toma de decisiones clave y, este es uno muy importante, la construcción del instrumento. Hay que entender que este no es el boceto final, no es el que vamos a pasar en el experimento. Este solamente es una especie de boceto, prueba, en la que simplemente vamos a comprobar si las preguntas que realizamos están bien, si el orden está bien, si la cantidad está bien. ¿Por qué? Porque este será en el siguiente paso el que se va a usar en la prueba piloto, que es una especie de pseudo test. ¿Por qué? Porque vamos a pasar el test boceto en una población similar a la de nuestro experimento. Es decir, si nuestra investigación, nuestra variable, se va a medir en adolescentes de 12 a 18 años del Colegio Evangélico La Patria, la prueba piloto se va a realizar en el Colegio San Juan Bosco, por ejemplo. Es decir, nosotros tenemos que realizar este pseudo experimento, esta prueba piloto, en una población similar. Y ya con esto nos va a permitir ver en dónde fallamos, en dónde hay que hacer correcciones, ver si damos preguntas, si ponemos preguntas, cambiamos respuestas. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para elaborar la versión final de nuestro instrumento. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a conseguir un buen instrumento a la primera. De hecho, nunca vamos a conseguir un instrumento a la primera. Siempre vamos a tener problemas. Por ejemplo, las preguntas tendenciosas. Estas preguntas son bastante complicadas. ¿Por qué? Porque predisponen a los sujetos a una respuesta en específico. No tanto por que sea complicada ni nada, simplemente porque ya sea el que lo pregunte, la pregunta o las respuestas, juegan con el inconsciente del sujeto y hace que éste escoja una respuesta en específico. ¿Cómo saber que una pregunta es tendenciosa? Por el volumen de nuestras respuestas. Tiene que ser muy desproporcionada porque todos van hacia esa de forma inconsciente. Es decir, tenemos dos opciones, sí y no. Y la sí está en casi 100% y la no tiene nada. Esta es una respuesta desproporcionada y esto nos da un claro indicativo de que nuestra pregunta fue tendenciosa. Ahora bien, ¿cómo podemos arreglar esto? Muy bien, la mejor forma de arreglar una pregunta tendenciosa es cambiándola, simplemente. No se puede hacer otra cosa, se tiene que cambiar esa pregunta por otra en otro formato, en otro estilo de pregunta, cambiar las palabras, cambiar la forma en la que se pregunta y ya con eso la pregunta tendenciosa deja de serlo. Pero, ¿qué sucede si ya hicimos eso, si ya comprobamos que el problema no es que sea tendenciosa, sino que simplemente es una pregunta que es, es del tipo de fácil de responder y en su mayoría va a ser una respuesta en específico? Muy bien. Esto se puede solucionar con una pregunta de seguimiento. Esta es lo que hacen es reforzar la respuesta de esta pregunta. ¿Por qué? Porque hay que seguir el hilo de la pregunta y de esta forma los sujetos van a saber o van a responder de una forma similar. O sea, se lleva de punto A a punto B y de punto B a punto C para poder saber si la pregunta realmente es útil. Esto nos sirve más que nada para poder poner a prueba a nuestros sujetos si están realmente poniendo atención, prestando toda su capacidad para poderla responder. Una vez que ya construimos todo estamos empezando a hacer todo esto,
nos llega una pregunta muy importante. ¿Cómo tenemos que hacer las preguntas? Muy bien. En este contexto, en este test, lo que tenemos que utilizar son preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas dicotómicas y escalas de Likert, por mencionar algunas, ¿no? Las preguntas abiertas son las preguntas que nos otorgan bastantes respuestas. Por ejemplo, un ejemplo sencillo es ¿qué redes sociales utiliza o utiliza más? Muy bien, aquí podemos tener bastantes respuestas. Por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, ahorita se llama X, Threads, que es la de Meta, y otros. Esta es una pregunta abierta, es una pregunta que deja abierta muchas posibilidades para que los sujetos escojan. No confundir con las preguntas abiertas del enfoque cualitativo, que son preguntas en las que las personas tienen que desarrollar una respuesta. No. ¿Por qué? No es que no se pueda, pero es que al momento de tabularlas, estas respuestas son demasiado sujetas a la interpretación. Y en este contexto lo que menos necesitamos es interpretar. Lo que necesitamos es que nos respondan de una forma clara y concisa. Seguimos con las preguntas cerradas, que estas son las preguntas que simplemente nos dan sí y no, mucho o poco, día y noche. Siempre son preguntas cerradas, o sea, son preguntas cuya respuesta ya está definida. Por ejemplo, ¿le gusta el chocolate? ¿Sí o no? Esa es una pregunta cerrada, es una pregunta que obliga a escoger entre una opción y otra. Una pregunta dicotómica. Se parece en cierto punto, no quiero yo que se vayan a confundir, no son lo mismo, pero se parecen en el sentido de las preguntas cerradas, porque son preguntas que presentan dos respuestas mutuamente opuestas, es decir, excluyentes, opuestas, antónimos, básicamente lo que les expliqué de mucho o poco. Esa es una pregunta dicotómica. ¿Por qué? Porque dan a escoger entre una opción que está muy para acá o muy para acá. Y luego seguimos con las escalas de Likert. ¿Qué son las escalas de Likert? Son, por ejemplo, este es un ejemplo muy propio, muy personal, cuando se utiliza el servicio de atención al cliente de Claro. Esos que están automatizados, robotizados, en los que simplemente se hacen los pagos, por ejemplo. Estas plataformas, al final de toda la interacción, presentan una encuesta sobre la atención y pregunta, en la escala del 1 al 5, ¿cómo calificaría el servicio? Siendo 1 muy poco y 5 mucho. Esa es una escala de Likert, es una escala en la que tiene que escoger en algo muy definitivamente sí, por ejemplo, probablemente sí, no sabría decir si sí ni no, probablemente no y definitivamente no. Va en descendente o en ascendente siempre. Perdónenme, esa es una escala de Likert. Al momento de realizar estos test, dependiendo de la naturaleza y nuestra variable de estudio, a la par de hacer un test, también se puede hacer una lista de cotejo y una observación. ¿Esto para qué? Para poder obtener información adicional de la que vamos a obtener de los test. Por ejemplo, en, en los test para poder evaluar a los catedráticos en colegios, escuelas, universidades, bla, 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 a la par de hacer un test en los cuales el estudiante evalúe al catedrático, nosotros podemos observar a través de una lista de cotejo o un diario de campo cómo es sus clases, su dinámica, su planeación, etcétera, para poderlo comparar con las respuestas que nos arroje el test. De esta forma podemos expandir la naturaleza y poder expandir la información y demás. Hay que dejar en claro un aspecto, que es que cuando se realiza un test psicológico, necesariamente tiene que haber sido o hecho o adaptado en Guatemala. Es obligatorio, siempre se tiene que haber adaptado o haber sido creado en Guatemala. En dado caso no existiera ninguno en nuestra variable, lo cual es poco probable, hay un límite geográfico máximo que es Centroamérica. Siempre y cuando esté en el contexto geográfico de Centroamérica, es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica o Panamá, será viable. Pero esto no es tan recomendable porque los contextos sociales son distintos. Es por eso que sí o sí se necesita que se haga un esfuerzo por encontrar algún test guatemalteco. Muy bien. Cuando vamos a realizar una escala de Likert en una investigación, usualmente
como dijimos en las preguntas abiertas, dan varias opciones. En las preguntas cerradas dan dos. Y las preguntas dicotómicas también dan dos. Las escalas de Likert son distintas. Estas en su mayoría optan por tener de 5 a 6 opciones de respuesta. No es algo obligatorio, pero es la mejor forma de poder encasillar todas las opciones de preferencia que sintió un sujeto. Porque si ponemos muy poquitas, pues tal vez no encuentre la que a él le pareció más conveniente. Por ejemplo, si ponemos mucho, poco, nada, a lo mejor no fue mucho, pero tampoco fue poco. Es decir, está ahí. Entonces, 3 no. Pero tampoco podemos poner 7 u 8 porque nos quedamos sin prefijos ni sufijos. Es decir, definitivamente sí, probablemente sí, más o menos sí, quién sabe si sí, quién sabe si no. Es demasiado. Entonces, de 5 a 6 opciones de respuesta. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué les estoy diciendo esto más bien? Porque al momento de utilizar una sola forma o formato para poder hacer los test, estamos entrando en una globalización de los resultados. Es decir, vamos a contar todos los resultados y les vamos a asignar un puntaje, como en los exámenes, por ejemplo. En ese caso, se tiene que sí o sí utilizar el mismo formato para el test. Si queremos, si deseamos desde el fondo de nuestro corazón globalizar los resultados, tenemos que utilizar el mismo formato. Si solo van a hacer preguntas abiertas, solo preguntas abiertas. Si van a hacer preguntas cerradas, solo cerradas. Así. O sea, no es obligatorio. Si no queremos globalizarlas, no hay problema. Podemos utilizar un poquito de acá, un poquito de aquello, una pizca de esto y mucho del otro. Un chirmol. Pero no es malo, no. De hecho, muchos son así. ¿Por qué? Porque de esa forma la variabilidad y las diferentes formas de poder responder ayuda a que las respuestas sean más auténticas. Cuando vamos a construir nuestro instrumento ya vimos cómo se tiene que formular las preguntas, qué tipos, qué formas, pero qué más va. En un test siempre tenemos que colocar un encabezado, es decir, una identificación de la institución que está realizando el estudio. Por ejemplo, en nuestro caso sería Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, División de Humanidades y Ciencias Sociales, carrera de Psicología, profesorado en enseñanza media en Psicología, eh, tercer semestre, ciclo 2025. Ese es un encabezado, o sea, es una identificación clara de quién está realizando el test. Luego seguimos con las instrucciones. Si bien tenemos que explicarlos con nuestras palabras cómo se responde un test, tenemos que eh, explicar en el propio test cómo se responde. Por favor, marque la casilla. Por favor, subraya la respuesta. Por favor, encierre en un círculo la respuesta. ¿Por qué? Porque hay veces que a las personas se les va el coco y cuando menos se dan cuenta no prestaron atención a las respuestas, no saben cómo responderla y terminan haciendo una desfachatez. Luego seguimos con la cláusula de confidencialidad, que es básicamente prometerles, jurarles por el dedo meñique, por la garrita, por todo lo que es bueno, santo y puro, de que sus datos, su información no personal, esto hay que dejarlo bien claro en un paréntesis muy grande, subrayado y con luces, de que no se piden datos personales. Pero también hay que decirles que los datos que den en las respuestas, su edad, su sexo, su demás, no van a ser de dominio público, es decir, van a ser utilizados para nuestra investigación y luego serán descartados. Hay que prometer en una cláusula de confidencialidad que sus datos no serán utilizados para ningún otro propósito que no sea el de nuestra investigación. Y por último, el consentimiento informado, que es un aspecto en el cual el sujeto, que es el sujeto del experimento dice que no fue obligado a realizar el experimento, que sabe completamente consciente de que va al experimento y que nadie lo está obligando, que en sus 5 sentidos aceptó y que está gustoso de hacerlo. Eso es un consentimiento informado. Muy bien, ahorita que ya terminamos de ver toda la creación de un instrumento, tenemos que empezar a ver la parte de muestreos. Y en la parte de muestreos está la parte de los sesgos, que son especies de errores. Perdonen si no me puedo explicar bien con los sesgos, pero es que es más fácil explicarlos que definirlos. Pero un sesgo es básicamente un aspecto de una investigación en la cual tenemos control, pero no sabemos que tenemos el control. Entonces eso, al no ser algo que está bajo nuestro control directo,
puede afectar los resultados que dé ese experimento. Por ejemplo, los sesgos del participante. Cuando una persona está consciente de que está siendo observada, empieza a modificar su comportamiento, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de actuar. Entonces, eso se convierte en una especie de error o problema que puede desembocar en que los datos que se obtengan de él no sean los correctos. Esto también se le llama deshabilidad social. En nuestros sesgos de selección tenemos dos grupos, el grupo control y el grupo experimento. En todo experimento siempre vamos a tener estos dos grupos. Creo, corríjanme si me equivoco. Cada grupo tiene sus pequeños aspectos, edad, cantidad, nivel económico, sociocultural, académico, bla, bla, bla. Y también las variables experimentales y dependientes. En estos grupos la única que tiene la opción, posibilidad, derecho y beneficio de poder diferir, perdón, es la variable experimental. En caso de que alguna de las otras presenten cambios entre un grupo y otro, por ejemplo, que un grupo en el grupo control la edad sea de 18 y el grupo experimento la edad sea de 67, eso ya se considera, perdónenme, una fuente de validación interna, lo que automáticamente invalida todo este experimento. Por lo tal, habrá que hacer otro muestreo, otra selección de grupos y por lo tanto será una especie de fracaso. Perdonen. Ya se fue. En nuestro muestreo, la población total se le denominará N mayúscula. Pum, pum, pum. O, eh, pum, pum, pum. De esta población sacaremos una muestra, que será una N minúscula. Pum, pum. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿por qué tenemos que sacar una muestra de nuestra población? Bueno, es muy sencillo. Esto es lo que nos permitirá que será un manejo mucho más sencillo y nos ahorrará tiempo y recursos. Un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque es más fácil controlar a 15, 20, 25 personas a lo mucho y no 60, 70, 75. O sea, esas son muchas personas. Y controlarlas no es que no sea posible, pero no es lo pertinente, no es lo común. ¿Por qué? Porque experimentos tan grandes con tantas personas al final termina, perdónenme, me voy a morir. Al final termina desvalidando los datos que se obtengan. Es decir, todos los datos que se obtengan de grupos muy grandes terminan siendo demasiado comunes. No se obtienen datos nuevos a partir de una cierta cantidad de datos dependiendo de nuestras variables. Llega un punto en el que los resultados que se obtengan serán poco relevantes. ¿Cómo podríamos nosotros sacar de nuestra población nuestra muestra? Muy bien, hay dos formas, la probabilística y la no probabilística. La probabilística es por azar, por el duro y sucio azar. De Tim Marín, de Doping, Ini, Mini, Mani, Mo. Y la no probabilística, que es por nuestra conveniencia, por nuestros gustos, por nuestros deseos, porque nosotros miramos a esto y lo vimos mal parado y dijimos, venga así. Esas son las dos formas de muestreo. Y en cualquier investigación las dos formas son válidas. Pero en este aspecto exclusivo de un experimento, solamente podemos utilizar el muestreo probabilístico, por azar. ¿Por qué? Porque de esta forma evitamos el sesgo de selección, es decir, dejamos de poner nuestros prejuicios de forma inconsciente, porque muchas personas suelen decir, ay, yo no lo hago, tal vez no conscientemente, sino que inconscientemente empieza a tomar a personas que se parecen a alguien, que se actúan de alguna forma en específico, y eso hace que se cambie un poquito la muestra y eso hace que pueda tener problemas al momento de la realización. Muy bien, con esto llegamos al final de este bello programa. Espero que les esté gustando mucho estos episodios y cualquier duda, comentario, queja, obsesión, ¿verdad? Observación será bienvenida en la cajita de comentarios. Feliz día, tarde o noche.